Hola chicos, bienvenidos a Mis Pasos por Ingeniería. Este es el episodio número 2 en donde traje a un ingeniero mecánico para hablar con ustedes. Este ingeniero mecánico es una persona muy importante para mí, es Fernando Velázquez, y pues ahorita lo voy a presentar para que él nos diga su profesión, un poquito de quién es y nos cuente a todos nosotros pues un poquito de él. Bienvenido, Fernando. Platícales de qué carrera eres, un poquito de tu historia. Okidoki. Gracias, Manuel, sobre todo por la oportunidad de hablarle a tu audiencia, que es enorme. Gracias por eso. Creo que la labor que haces es de gran importancia. Ya sabes, cuando te he invitado con los alumnos, ahí tienes un club de fans enorme y cada vez más yo me doy cuenta a través de ellos de la importancia de tu labor. Te felicito y te invito a que pues sigas con ese entusiasmo que te caracteriza y haciéndolo bien, ¿no? De mi parte, yo soy Fernando Velázquez, ingeniero mecánico de la generación 95-99. Justo a mí me tocó acabar con el grandioso, entre comillas, año de la huelga. Eso marcó mi historia, pero si quieres más adelante te lo puedo platicar. Como te decía, yo soy ingeniero mecánico, egresado de la facultad, tengo un doctorado en ingeniería mecánica, también por parte de la Facultad de Ingeniería, y actualmente me desempeño como profesor tanto de licenciatura como de posgrado en la misma facultad. Antes de incorporarme como profesor, yo fui ingeniero de campo, estoy hablando esto en el 2003, hace ya algunos ayeres, fui ingeniero de campo haciendo pruebas no destructivas en Ciudad del Carmen, Campeche, para industria petrolera. Ahí estuve en el 2003, me di cuenta que no era mucho mi mundo y regresé a hacer el doctorado y pues ya me quedé en la academia. Pero grosso modo esa es mi historia. No sé, con preguntas yo creo que salen más cosas. Y algo que yo les quiero mencionar que creo que me salté y quería decirlo primero que nada, es que él fue mi profesor de mecánica de sólidos. Así fue como conocí a Fernando Velázquez y pues dije, ¿quién mejor para hablar de ingeniería mecánica como el primer episodio de ingeniería mecánica que él? Así que pues comenzando un poquito con esto, Fer, ¿de qué se trata la carrera de ingeniería mecánica y cómo la describirías tú? Uy, mira, para no entrar en una descripción o una definición demasiado académica, yo te diría que los ingenieros mecánicos somos especialistas en entender cómo se comporta la materia, cómo se comportan los cuerpos, cómo se comportan las partes, las piezas, ante dos situaciones, ante movimiento y ante carga, es decir, ante fuerzas. Y en esta definición podemos partirlo en dos mundos, creo yo. La parte de la materia cuando es sólido y la parte de la materia cuando es fluido. Entonces yo creo que ahí empiezan las dos grandes ramas, que sería aquellos que nos dedicamos a la parte de los sólidos y aquellos que se dedican a la parte de los fluidos, ¿no? Y de ahí se desprenden áreas como diseño, que los que nos dedicamos a diseño, yo soy parte de los que se dedican a diseño, entendemos todo este conocimiento del comportamiento mecánico, pero orientado hacia el desarrollo de maquinaria, hacia el desarrollo de productos, hacia el diseño, hacia el desarrollo de partes o componentes que están interactuando con diferentes partes, situaciones, materiales, fluidos, etc. No, lo que sería una maquinaria. Y por el otro lado estarían los que, a través de su conocimiento de los fluidos, entienden cómo se desarrolla, por ejemplo, el fenómeno de combustión al interior de un motor, por ejemplo, ¿no? Es una parte completamente mecánica, o cómo se da el comportamiento de un fluido que pasa a través de una turbina, que también es una cuestión completamente mecánica, y cosas por el estilo. La mecánica es muy amplia, muy amplia. Cuando tú dices materia, movimiento y fuerzas, casi te puedo asegurar que es el mundo, el universo completo. La mecánica es eso, es todo eso. Entonces, desde que puedes entender cómo se comporta una partícula viajando en un fluido, una partícula viajando en el aire, por ejemplo, hasta poder entender cómo se comporta una estación espacial, por ejemplo, ¿no?
Hoy está muy en boga en la facultad que se acaba de crear la carrera de Ingeniería Aeronáutica y allí entra la mecánica. La mecánica, por ejemplo, para describir la órbita de cuerpos que están ahí alrededor de un planeta o alrededor de un sistema, lo que sea, está la mecánica involucrada. ¿Por qué? Porque es materia, fuerzas, movimiento. Así de amplia es mi carrera. Sí, y de hecho hay muchísimas, bueno, ya pasaremos las áreas de especialidad que tiene mecánica, pero yo sí considero que es la carrera base o una de las carreras base de todas las ingenierías, porque mecánica se ve involucrada en cada una de ellas de diferentes maneras. Y aquí yo quisiera preguntarte, ¿por qué iniciaste a estudiar, bueno, más bien, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería mecánica en aquellos tiempos? ¿Cuál era tu visión antes de que ya llegaras a hacer muchísimas más cosas? Uy, esa es una historia algo romántica. No del lado del amor, sino más bien pues que habla de añoranzas, de sueños y demás. Mira, yo quería ser ingeniero químico cuando estaba en la preparatoria, pero en el segundo año de prepa, que en el sistema UNAM le llamamos el quinto año, en quinto de prepa, pues yo empecé a odiar la química. No la entendía. En serio, no la entendía. Y estuve a punto de reprobar química. La otra es que yo no entendía matemáticas. Que en aquella época la matemática del segundo año era geometría analítica. Y yo estuve a punto de reprobar geometría analítica. Sin embargo, la pasé en extraordinario, creo que en segunda vuelta y con 6. ¿No? Llego al tercer año, que yo ya estaba en área 1, porque estaba como necio, ¿no? Yo quiero ingeniería química. Y justo cuando estoy en área 1, conozco a dos grandes profesores. Uno era el profesor, él era físico, Juan José. Desafortunadamente no me acuerdo del nombre. Lo he buscado, pero me parece que ya no se dedica a esto, se jubiló el señor. Y la otra es la maestra de matemáticas, Edith González. Ella sí sé que sigue laborando, a punto de jubilarse. Y ellos dos me tomaron bajo su tutela, te podría decir. El físico Juan José, yo creo que descubrió que yo andaba medio desorientado y me dijo, oye, Fernando, después de clases ven al laboratorio, te quiero enseñar unas cosas. Y entonces me ponía a jugar con sus instrumentos. Me acuerdo que muy emocionado, a mí me prestaba sus láser, y yo armaba experimentos de óptica. Me pidió como un proyecto personal deducir por qué podemos ver el arco iris. Y eso tiene que ver con un fenómeno de reflexión muy interesante. Pero yo no lo sabía y lo tuve que descubrir en último año de prepa. Y con la maestra Edith me enseñó a amar las matemáticas, al grado que en ese tercer año yo fui a concursar por parte de la preparatoria número 4, fui a concursar a nivel interprepas en matemáticas. Entonces, de ser un burro en quinto año de prepa, me convertí en eso en sexto año gracias a la tutela de estos señores. Y digamos que ya a punto de acabar el año escolar, me decía el maestro Juan José, oye, ¿tú qué vas a estudiar? Le digo, quiero ingeniería química, pero creo que no se me da, muy triste yo, haz de cuenta, ¿no? Y él me decía, no, tú eres ingeniero mecánico. Digo, ¿en serio? Dice, sí, tú eres ingeniero mecánico. Dice, lo tuyo es la mecánica. Y ya me explicó esto que te platicaba acerca de la materia, las fuerzas, el movimiento y demás. Y dije, bueno, si me lo dice él, debe ser cierto. Entonces, cuando fue el momento de inscribirme en algún lado, me inscribí a ingeniería mecánica. Y ahí llegué a ingeniería mecánica y pues me gustó mucho. Esa fue la historia de por qué mecánica. Y yo considero que sí eres una persona apasionada de tu carrera porque eso lo transmitías en clase y eso me remonta a dos cositas. La primera es que qué importante es la labor de los profesores que sí se comprometen con lo que hacen, porque cuando salí a dar conferencias al estado de Jalisco, muchos profesores venían hubo un evento solo para profesores y en ese evento yo les decía, es que no saben
sean ese profesor que impulsa a los demás a estudiar otras áreas, porque todos tenemos en la mente un recuerdo de un profesor que nos dejó huella, que nos inspiró para seguir estudiando cierta área. Entonces yo y Fer les decimos, pues sean esos profesores que se vuelven como un modelo a seguir para nosotros. Y la otra es que compartimos algo. Yo cuando inicié mecatrónica, yo decía, lo que sea menos química. Bueno, no compartimos algo, sino tenemos como un punto en común. Y de hecho, me acuerdo perfecto que yo revisé todas las ingenierías, todos los planes de estudio de todas, y mecatrónica no tenía química. Y dije, de aquí soy. Era lo opuesto a ti, tú buscabas algo con química y yo no. Y fue muy curioso porque ahora veo el nuevo plan de estudios de mecatrónica y ahora ya tiene química. Solo que en ese momento no entiendo por qué no nos dieron química, porque sí es importante también, pero pues así era el plan de estudios. Y la otra que... ¿querías decir algo? No, te digo que exacto, es química, aunque no nos gustara, a ti y a mí, es parte importante de la ingeniería. Sí, vital. O sea, ingeniería básicamente, englobando todas las ingenierías, yo te diría que es entender cómo funciona el mundo. Eso es lo que te enseña la ingeniería. Uh-huh. Ya con sus particulares ramas, con sus diferentes especialidades, pero es entender cómo funciona el mundo. Eso es la ingeniería, para mí, ¿no? En pocas palabras. Entonces, con química la haces, sin química, no, te quedas corta. Sí, al final se da uno cuenta en ingeniería que todas las ramas de la ingeniería aportan a lo que tú estás estudiando, sea cual sea la materia. Y eso quería decir la segunda cosa. Con los experimentos, a ti te hicieron hacer el experimento de los prismas y los colores y eso está muy padre y yo digo que es muy importante los experimentos y los proyectos que se realizan en el aula. Yo me acuerdo que cuando era estudiante yo decía, ay no, otro proyecto, pero decía otro proyecto porque tenía 6 materias y todas querían proyecto y yo me estaba haciendo bolas con todos los proyectos, pero ahorita ya viéndolo en retrospectiva, yo podría haber olvidado conceptos de todas las áreas, de todas las materias, pero los proyectos dejaron muchísimo conocimiento en mí y es lo que más resalto y les cuento a los demás cuando les platico de lo que hacía en ingeniería. Así que pues yo los invitaría a seguir haciendo experimentos y proyectos de toda índole. Otra pregunta que te quería hacer es respecto a las materias. ¿Tú recuerdas qué materias llevabas cuando estudiabas ingeniería mecánica? Esto siempre lo pregunto por una razón, que muchos no saben qué materias o qué áreas del conocimiento abarca cada una de las ingenierías. Entonces, desde ingeniería mecánica, ¿cuáles son las que se ven o recuerdas tú con mucho cariño? Ok, mira, por supuesto, como es en Facultad de Ingeniería, el primer acercamiento que tienes es en física, matemáticas y en química, ¿no? Ese es tu primer acercamiento. Entonces, tienes física, que incluye mecánica, óptica, termodinámicas y demás, ¿no? Desde la básica. Luego tienes la parte de matemáticas, que tienes matemática, álgebra lineal, álgebra compleja, tienes matemáticas vectoriales, variable compleja, o sea, todo lo que es matemáticas, ¿no? Y eso es, también hay estadística, probabilidad y todo esto, ¿no? Y eso es al inicio de la carrera. Y bueno, eso a mí me encantaba. Yo me acuerdo de mis cursos de ecuaciones diferenciales, amaba ecuaciones diferenciales. Cálculo vectorial me encantaba. Geometría analítica y demás. O sea, eso es mi parte ñoña, ¿no? Yo soy un ratón de biblioteca en muchos sentidos. Entonces, eso a mí me fascinaba, la parte de matemática, la parte de física. Pero ya hablando de asignaturas propias de la carrera, yo te diría que puedo identificar varios grupos. Hay un grupo de asignaturas muy orientado a entender cómo funcionan las maquinarias, los mecanismos y demás, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, lo que es mecanismos, dinámica de maquinaria, tienes vibraciones, que son materias que se agrupan en ese mundo de entender cómo funciona la maquinaria, es decir, un dispositivo que tiene partes móviles que sirve para mover cosas o para transmitir potencia, por decirlo de una forma simple, ¿no? Luego tienes la otra parte que es orientada hacia los fluidos, ¿no? Que ya es la parte de termodinámica aplicada, transferencia de calor,
Sí, básicamente termodinámica aplicada, transferencia de calor y, bueno, también está la parte de máquinas de desplazamiento positivo, que se refiere a todas las máquinas que hacen esto, ¿no? Sí. Es decir, un motor de coche tiene una parte que hace así, que se llama pistón, esa es una máquina de desplazamiento positivo, ¿no? Y tienes también las máquinas reciprocantes y, bueno, una serie de cosas. Que por ahí también ves turbinas, alas, ves hélices y todo esto que rodea el mundo de la termodinámica y de los fluidos, pero que está orientado hacia eso, entender cómo un fluido interactúa para dar movimiento o para transmitir potencia, otra vez, ¿no? Y hay otras asignaturas que es donde yo me desempeño, que está orientado a entender cómo se comportan los materiales, es decir, qué pasa si yo tomo un cuerpo de acero, le aplico unas cargas, y agarro un cuerpo de aluminio y le aplico las mismas cargas, entender las diferencias en el comportamiento o respuesta de ambos. Y eso aplicado al diseño. Es decir, si yo estoy diseñando una maquinaria, una parte, un herramental, un dispositivo, y ese dispositivo va a estar sometido a cargas, ¿qué debo utilizar? ¿Aluminio o acero? Si es acero, ¿cuál acero? Si es aluminio, ¿cuál aleación de aluminio? Eso tiene que ver con el comportamiento de un sólido sometido a cargas, que es como la otra gran parte. Y ahí, bueno, tienes desde ciencia de materiales, mecánica de sólidos, diseño de elementos de máquinas y todo este tipo de asignaturas en donde fuerzas, deformaciones, esfuerzos y demás son importantes, ¿no? Y por último, y es el que menos me gusta a mí, pero existe, está la parte de que está muy cercano a lo que es la automatización, que es ya un área en la que se ve un poco de electrónica aplicada a estas cuestiones de maquinarias, dispositivos automáticos y demás, y ahí encuentras lo que es electrónica básica, encuentras lo que es diseño mecatrónico, por ejemplo, con ustedes, que un mecánico pudiera llevarla como optativa, me parece. Tienes también cuestiones como control y automatización, tienes modelado de sistemas físicos y todo ese mundo de asignaturas orientados hacia allá, hacia hacer que un dispositivo responda de una manera automática o... De manera deseada, sí. Exactamente. Entonces, como que ese es el gran grupo, ¿no? De asignaturas, los grandes grupos, perdón, de asignaturas que se imparten en la facultad. Y aparte, ahorita que estás hablando, de verdad yo recuerdo tus clases, porque ahorita estoy como alumna poniendo atención a todo lo que dices. Qué bonito es recordar aquellos momentos donde tú eras mi profesor. Pero bueno, pues estas 4 áreas que nos mencionaste de mecánica, ¿serían como los módulos de salida o esas solo van sobre esa línea? Porque cada carrera en ingeniería, al menos nosotros en la UNAM, pues tiene sus módulos de salida. Ya vimos en el capítulo anterior que pues mecatrónica no tiene módulos de salida, o al menos en mi generación, pero hay muchas carreras que sí. ¿Estas serían como las 4 áreas de especialización o cuáles serían? De hecho, como áreas de profundización, te voy a leer lo que dice la página, porque esto ya es lo oficial. Está el módulo de automatización. Uh-huh. Está el módulo de diseño, el módulo de manufactura y materiales y el de termofluidos. Ok. Son 4 módulos que existen. Ahora, yo te voy a ser bien sincero. Puede haber N módulos, los que tú quieras, pero al final, cuando haces un proyecto, puedes ocupar todos a la vez o puedes no ocupar ninguno. Y ya. Es decir, a mí me preocupa mucho cuando un alumno me dice, oye, Fer, ¿qué módulo tomo? Mi pregunta siempre es, ¿a qué te vas a dedicar? Es que no sé. Digo, entonces primero averigua a qué te vas a dedicar para que yo te pueda sugerir un módulo. Porque el conocimiento de los módulos son para que tú tengas cierto grado de especialización. Sin embargo, no olvides que sea como sea, en cualquier momento en que te digan, oiga, ¿es usted ingeniero mecánico? Detrás de ese mote de ingeniero mecánico están los 4 módulos. Aunque solo hayas tomado materias de uno solo, ¿no? Uh-huh. Es como el clásico chiste o no chiste, como anécdota también, ¿no? Que llegas a una empresa y te dicen, ¿cómo lo resolvemos, Inge?
¿no? Y la verdad es que no puedes llegar y decirles, no, espérame, es que yo me fui por el módulo de automatización y esto es de manufactura. No, no, no. Te dicen, ¿cómo lo resolvemos, Inge? Y ya, ni modo, o sea, le tienes que entrar. Y creo yo que ahí hay una de las grandes ventajas que tenemos nosotros en la formación como ingenieros. Yo creo que una de las principales cosas que nos enseña una carrera como esta es cómo aprender. Si en algo somos expertos los ingenieros, de la rama que tú quieras, es que somos expertos en aprender. Y eso es fabuloso, porque precisamente nuestra carrera es tan dinámica, tan viva, que todo el tiempo te está pidiendo aprender algo nuevo. Yo no recuerdo un proyecto de los que he llevado en donde no haya aprendido algo que no sabía. Y mira que dices, no, pues este cuate, este profe es doctor. No importa. Aunque sea doctor o sea lo que quieras, aunque tenga 80 años, es posible que aprenda algo, porque gracias a la carrera es muy dinámica. Y sobre todo ahorita con esta cuestión de tecnologías nuevas y demás, mucho más, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo y es nuestra responsabilidad continuar aprendiendo. Y también es algo que yo comparto contigo también porque lo publiqué en mi Facebook hace poco, que tenía que utilizar un programa para YouTube que se llama OBS para hacer unas presentaciones en PowerPoint de las fiestas PowerPoint. Y yo dije, esto está demasiado complicado, pero ¿qué cosa me enseñó ingeniería? A aprender a hacer lo que sea en poco tiempo. Entonces ahí estuve investigando, picándole, moviéndole. Un día después yo ya le sabía muy bien a OBS. Y eso es lo que realmente te deja ingeniería. Aprender a resolver tus problemas en poco tiempo y de la mejor manera. Así que pues comparto contigo esa opinión. Y hablando de eso que le preguntas y que también me lo llegaste a preguntar a mí, de tú a qué te quieres dedicar para decirte por dónde te puedo dirigir. ¿Cuáles son las áreas en las que un ingeniero mecánico podría trabajar? Y si quieres compártenos un poquito de tu experiencia, de tus trabajos, también como docente y pues de tu investigación como doctor y todo. Sí, por supuesto. Bueno, esta respuesta va a ser larga porque, mira, hablando de mí, hablando de mi experiencia. Bueno, yo ya te comenté que estuve de ingeniero de campo en Ciudad del Carmen, Campeche, haciendo cosas para industria petrolera. ¿Qué hacía yo? Pruebas no destructivas, es decir, líquidos penetrantes. ¿Qué significa? Tienes un líquido de baja densidad, muy baja densidad, que si tú lo escurres en una pequeña grieta, por su baja densidad y también porque tiene baja tensión superficial, ese líquido se va a meter en la grieta y como es un líquido que lleva un colorante, ¿qué pasa? Tú ves las grietas. Entonces, hice líquidos penetrantes, hice partículas magnéticas. ¿Qué significa? Tú tienes una grieta en un material, le aplicas un campo magnético, lo bañas con partículas magnéticas, es decir, limadura de hierro, y dado a la presencia de una grieta, el campo magnético sufre una desviación y tú observas esa desviación o esa distorsión en las líneas de flujo de campo magnético, ahí tienes una grieta. Puedes hacer radiografía, la radiografía como que es más claro, pones una placa sensible a la radiación, pones el material que era un iridio contaminado, me acuerdo, y con eso tomabas una radiografía de una tubería, de una pieza metálica. Y así, bastantes más pruebas ultrasonido, de hecho yo hice protocolos de trabajo con ultrasonido, y bueno, todo ese conjunto de pruebas destructivas es a lo que yo me dedicaba. En resumen, un área sería ingeniería de campo. ¿Qué significa ingeniería de campo? Ve al campo y resuelve la bronca. Ahí. Ahí. ¿Y con qué? Pues con lo que tienes, tu cerebro y unas herramientas. Bajo un calor intenso o bajo un frío intenso, a veces sin haber dormido, a veces sin haber comido, a veces sin tener contacto por semanas con tu familia. Esa es ingeniería de campo, ¿no? Se gana muy buen dinero. Es la compensación. Pero bueno. ¿A qué precio? Exacto. En México hay muchas oportunidades como ingenieros de campo. La industria petrolera lo ocupa ampliamente, pero no solo la petrolera. Está también, por ejemplo, la minería, existe la civil, etc. En todos lados se necesitan ingenieros de campo. Ahí puede interactuar un ingeniero mecánico, por una parte. Luego, sigo con mi experiencia. Cuando yo estaba en la maestría, trabajé con un compañero, él era compañero mío de la maestría, que es el doctor Alejandro Fara.
Él es investigador en el Instituto de Astronomía. En esa época los dos estábamos en la maestría y su asesor de tesis le encargó un proyecto adicional en donde se tenía que diseñar un instrumento astronómico, completamente alineado con mecánica. Era un instrumento astronómico para tomar imágenes, fotografía, digamos, del espacio. El problema en este tipo de instrumentos es que están situados en lugares con cambios de temperatura muy fuertes. En el día hace mucho calor y en la tarde hace mucho frío. ¿Qué sucede? Expansión térmica. Y si tú tienes expansión o contracción térmica, las imágenes te pueden salir movidas. Entonces, desde el punto de vista de diseño mecánico, de diseño estructural, tienes que hacer algo que, a pesar que esté sometido a cambios bruscos de temperatura, no sufra deformaciones. Ese es un reto mecánico. Ahí también, yo te diría, en resumen, te puedes dedicar al diseño de instrumentos astronómicos, visuales, microscopios, macroscopios, lo que quieras. O sea, desde un telescopio hasta un microscopio, ahí puede entrar ingeniería mecánica, porque son instrumentos que necesitan altísima rigidez al ser diseñados. Bueno, sigo con mi experiencia. En una ocasión me toca estar en un proyecto con mi asesor de doctorado, me toca en un proyecto con la industria del calzado. Puedes decir la marca, si quieres la quitas. Claro, adelante. La empresa es Flexi. Flexi, la de Guanajuato. Estábamos haciendo un sistema para optimizar el corte del cuero en el calzado. Lo que sucede con la piel de las vacas, de los borregos, de lo que tú quieras, la humana, es un material altamente no lineal. ¿Qué significa eso? No lineal significa que no tienes lo mismo en diferentes partes de ese material. Entonces, cuando tú haces un zapato de alta calidad, no es lo mismo cortar una pieza que es la lengüeta que una pieza que es la talonera, porque la lengüeta va a estar siendo estirada cada vez que tú pones el zapato, la talonera no. Entonces la lengüeta tú la tienes que cortar de un lugar de la piel de alta resistencia y la talonera de donde tú quieras. Entonces el problema aquí era, aparte imagínate, perdón por eso, pero aparte imagínate que las piezas del calzado son así de irregulares. Sí. Son irregulares completamente. Entre más bonito el zapato, más irregular es la pieza que lo arma, o el conjunto de piezas que la arman. Entonces, ¿cómo le haces para todo ese conjunto de piezas, orientarlos, colocarlos en el lugar adecuado para la pieza que vas a cortar, y al mismo tiempo tener la minimización en desperdicio? Porque cada cuero de vaca es caro, es costoso. Entonces, si tú sacas 10 piezas o sacas 15 piezas de una misma pieza de cuero, hay cambios en costos de producción, lo cual se traduce en utilidades y lo que tú quieras, ¿no? Ese problema fue un problema que resolvimos, aunque no se implementó al final en la empresa porque tuvieron otra visión, pero ese fue un problema que se resolvió con inteligencia artificial. Hicimos un algoritmo basado en lógica difusa para tener el acomodo, se llama nesting, es un problema de nesting, para tener, bueno, es nesting y clustering, son los dos conceptos, para poder hacer un programa que colocara las piezas de tal manera que hubiera mínimo desperdicio y alta calidad en las piezas. Entonces yo te diría, un ingeniero mecánico puede dedicarse a inteligencia artificial y a diseño de software. Y ahí, por ejemplo, yo te puedo dar la experiencia de un exalumno mío. Bulmaro García fue mi tesista en 2011. Se fue a estudiar al Tecnológico de Múnich, la maestría en mecánica computacional. Saliendo de su maestría en mecánica computacional, él trabajó esos temas conmigo en licenciatura. Saliendo de esa maestría, llegó una empresa y lo contrató, y ahorita se dedica a desarrollar software de elementos finitos. ¡Guau! ¡Qué padre! En Alemania, él está justamente en Múnich. Entonces te quedas así de, ¿qué hace un ingeniero mecánico, quien se supone arregla coches, desarrollando software para industria automotriz? Entonces un mecánico se puede dedicar a eso. Bueno, voy a cortar aquí las experiencias mías porque sí son bastantes, pero yo te puedo decir que me he dedicado a esas cosas que te digo. He hecho cosas de diseño aeroespacial,
Coordino a los chicos del proyecto de Aerodesign. Ellos diseñan aviones, perdón, diseñan aviones, perdón, para diferentes competencias. Cada año compiten en el extranjero. Tengo, la mayoría de mis exalumnos trabajan ya sea en industria automotriz, hay ingenieros de campo, por ejemplo, hay gente que está trabajando en plantas termoeléctricas, hay otras personas que también son docentes, hay otros que están haciendo investigación. Tengo bueno, todos mis alumnos son muy estimados. Un alumno que está en Holanda trabajando para industria de offshore, es decir, industrias de aguas afuera, también para petrolera. Otro de mis queridos alumnos, David, él está en industria del plástico, se dedica a hacer piezas de plástico. Hay de todo. O sea, yo te diría, mecánica es tan versátil como la persona pueda hacerlo. Yo en mi experiencia he hecho desde diseño mecánico, pruebas de laboratorio, pruebas en campo, diseño de cosas espaciales, diseños de cosas para superconductividad, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un colega en esas cosas, hasta calcular si una estructura se va a caer o si un puente se va a caer. En 2015 fuimos a Tamaulipas a evaluar un faro que está ahí muy, muy famoso, que es de la época porfiriana, y nos pidieron evaluarlo. Es muy versátil. O sea, yo creo que más bien para un mecánico la pregunta es, tengo este problema mecánico, ¿lo puedes resolver? Y la respuesta casi siempre va a ser sí, pero dame tiempo para aprender, ¿no? Pero en mecánica creo que es así de versátil. Como tú lo decías, la mecánica es una de las bases de la ingeniería. Entonces, si tienes la base de mecánica, le puedes entrar a muchas cosas. Sí, desde el área de conocimiento que es tan amplio en mecánica. Y en ese sentido, cuando tú trabajabas o cuando ya de académico, ¿cuál ha sido el reto como más grande o uno de los más grandes que has tenido y cómo lo has solucionado? Porque al final de cuentas, de una u otra, se tiene que solucionar los proyectos, los problemas y todo lo que nos pase dentro del área profesional. Mira, te voy a contar dos, de varias, ¿no? Te voy a contar dos. Una tiene que ver con cómo reaccionas ante un cliente que está enojado y no sabe por qué está enojado. Ahí te va. En 2012 trabajé un proyecto para una empresa que tenía unos problemas en su centro de distribución, en su CEDIS. La cuestión es que en el CEDIS tenían anaqueles, tenían estructuras para soportar tinacos de 2 toneladas. Eran anaqueles muy altos, me parece que hasta de 10 metros de altura, en donde pues colocaban muchos de estos tinacos, de estos tambos contenedores, con ese peso. Y eran muchos, cientos. Entonces imagínate todo un almacén muy largo, lleno de estos anaqueles, con estos pesos encima. Pues resulta que un día uno de sus anaqueles se cayó. Se cayó. Y no sabían por qué. Contactan a la UNAM y a través de un programa que existía, que era un programa universitario para la vinculación, que lo llevaba a la Facultad de Química, un colega, un amigo que conozco en química me dice, oye Fernando, ¿puedes evaluar esto? Déjame ver. Y entonces ya fuimos a ver el problema, me enseñaron fotos, me enseñaron videos y demás. Dije, sí podemos hacerlo. Resolvimos la siguiente pregunta. ¿Por qué se cayó? Las preguntas en ingeniería, creo yo, pocas veces las puedes contestar con un absoluto. Más bien las respondes dentro de un rango. Entonces dices, con una determinada probabilidad, esto sucedió. Entonces la respuesta fue, tus estructuras se cayeron por esta razón, con un 90% de probabilidad. Pon tú, ¿no? Al final resultó que alguien le había pegado, creo, con el montacargas, y esto dañó la estructura y se vino abajo, porque le pegó en uno de las columnas importantes. Y con el paso del tiempo y algo de vibración en el piso, desde nuestra perspectiva, eso se cayó. Eso es lo que concluimos. Se entregó un reporte y demás.
La cuestión aquí es que ese reporte lo leyó una persona que era encargada como de seguridad industrial. Y él no quería responder la pregunta por qué se cayó. Él quería responder la pregunta ¿qué hacemos? Pero a mí no me contrataron para eso. Entonces me llamaron así a una junta hiperurgente porque este cuate venía de Brasil. Y entonces ya nos vimos en las oficinas que está sobre Insurgentes, casi Barranca del Muerto, muy cerca de CU. Y yo llegué y me acuerdo que acompañado con un alumno, porque yo pensé que querían hacer preguntas sobre el reporte. Y no, llegando, empezaron a gritar. ¿Qué? Empezaron a decir, usted es el doctor Velázquez. Y desde que escuché eso dije, ups, ¿qué pasa? Total, para no hacerte el cuento largo, esta persona estaba muy molesta porque yo no había dicho qué hacemos. Es una situación muy complicada porque detrás detrás de mí no solo estaba Fernando Velázquez, está la UNAM. Entonces, no solo le estaba gritoneando a Fernando, le estaba gritoneando a la UNAM, a lo que yo represento. Fue una situación complicada en la mente, en el lapso que duró esa parte ríspida de la entrevista. Yo estuve pensando, ¿cómo le contesto sin estar enojado? Porque yo estaba enojado. ¿Cómo lo manejo? Al final fue muy sencillo. Le dije, a mí no me contrataron para eso. ¿Quiere que le entremos a ese problema? Le podemos entrar. Y me dijo, sí, justo es lo que quería desde el principio. A mí no me contrataron para eso. Le digo, ¿quiere que le entremos? Le entramos. Sí, lo necesitaba en 2 días, porque él se iba a Brasil en 2 días. Por supuesto no se hizo. Ahí fue otra cosa que yo aprendí, o ya lo manejaba, pero ahí lo apliqué ya en primera persona completamente. Decir no. No. ¿Sabe qué? Bajo esas condiciones y bajo esa situación, no. Yo no lo hago. Búsquese otro. Y así fue. Entonces, esa fue la primera. Una de los retos más importantes, quizás no tiene que ver con ingeniería, pero sí es ingeniería. Sí, Entrar con otros. Tienes que lidiar con personas. Así es. Y eso desafortunadamente muchos estudiantes de ingeniería no lo entienden. El trato con personas es fundamental, fundamental. Y muchos, insisto, muchos alumnos no lo entienden. Esa fue una experiencia. Segunda experiencia, en un proyecto ya académico, estábamos desarrollando una carga útil para volar en una góndola en un proyecto con Estados Unidos. Estaba el Instituto de Astronomía, estaba el Instituto de Ciencias Nucleares, estábamos nosotros como Facultad de Ingeniería y otros. Y se trataba de diseñar una mini góndola que medía 80 centímetros de altura y una base de 30 por 30 que iba a transportar electrónica. Nos llegó el reto, teníamos que diseñarlo, pero las especificaciones que nos dieron fueron ambiguas. Al final acabamos con un Frankenstein, porque estaba muy ambigua la especificación, pero servía lo que hicimos. La mandamos construir con un taller externo, porque urgía, esa cosa urgía. El responsable de eso era yo. Contacté a alguien aparentemente de confianza. Le dije, construyelo. Sí, con toda confianza, Fer, no te preocupes, te lo tengo tal día. Lo tuvieron una semana después. Problema grave, porque para hacer el ensamblaje nos iban a quedar 3 días. Cuando entregan, una pieza de toda la carcasa de afuera la hicieron al revés. Era una carcasa, de cuenta, como la carcasa de una computadora, así el rectangulito, de una de escritorio me refiero, y ya estaba doblada y ya estaban hechas las ranuras para diferentes conexiones, y la habían hecho al revés. Ya no había tiempo para volverla a hacer, ya no había dinero para volverla a hacer, porque siempre en los proyectos académicos no tenemos dinero. La verdad es que en ese proyecto yo acabé poniendo de mi bolsa. Triste historia, siempre sucede. Siempre. Entre los académicos eso le llamamos la Fundación Velázquez. Yo soy Fernando Velázquez. Fundación Velázquez tuvo que financiar varias cosas de esa parte, ¿no?
Total, nos entregan la pieza doblada y día y medio antes de, ya todos enojadísimos, yo les dije a mis chavos con los que estaba trabajando, aplánenla y doblenla para el otro lado. Y eso hicimos. Al final, esa cosa tenía que irse para Estados Unidos. Haz de cuenta, un día a las 10 de la mañana, nosotros la terminamos ese mismo día a las 3 de la mañana, sin haber dormido 2 días. ¿Qué es lo que aprendí ahí? Que nada está garantizado. Nada es una garantía, absolutamente nada es una garantía. Ni a quien le tienes confianza te tenga las cosas bien, ni a que lo que diseñaste esté bien hecho, ni a que la información que te dan para diseñar sea correcta. Nada es garantía. El ingeniero se mueve en un ambiente de mucha incertidumbre todo el tiempo. Y la toma de decisiones en ese ambiente es importantísima. Una habilidad indispensable de un ingeniero es la toma de decisiones. Y otra vez, muchos estudiantes de ingeniería están esperando que les digas qué hacer. Me acuerdo perfectamente en ese proyecto que un alumno, uno de los chicos que me ayudaba, no sabía si perforar o no perforar un barreno que se tenía que perforar. Ya está definido, perfóralo. No, es ¿qué tal si me equivoco? Lo tienes que hacer. O sea, sí te revela muchas cosas ese tipo de trabajo bajo presión. Y creo que es algo que les enseñamos hacia el final de la carrera. Trabajar bajo presión, bajo proyectos, ¿no? Toma de decisiones importantísima. Y así como esas, hay muchas experiencias. En el proyecto, por ejemplo, que te platicaba hace rato de Flexi, la frustración de que no lo implementaran. Recuerdo que para ese proyecto, yo cumplo años en diciembre. Yo vivía en un departamento en zona alta de la ciudad, congelado, y yo estaba enfermo, y estuve trabajando el día de mi cumpleaños con muchísimo frío para sacar ese proyecto, para tenerlo a tiempo. Y cuando se entrega, no se implementa. Frustración. También tienes que saber manejar eso. A lo que voy es que las principales experiencias no vienen tanto del lado técnico. Por supuesto, yo ya te decía hace rato que en todos los proyectos he aprendido algo nuevo. Pero la verdadera experiencia, la de mayor valía, tiene que ver con estas cosas aparentemente fuera de la ingeniería, pero completamente dentro de la ingeniería en la realidad, ¿no? Trato con personas, toma de decisiones, jugar en la incertidumbre, etc., ¿no? Frustraciones. Y es que al final de cuentas yo recuerdo que después de un proyecto, pues obviamente pasaste por desvelos, por un montón de rutas de camino de solución que no te sirvieron y otras que sí, desveladas para hacerlo ya físico, contar con los recursos, con las herramientas, el tiempo, tu sueño, y al final cuando ya lo tienes físicamente, pues ya tienes algo de satisfacción de esto se logró gracias a mi equipo, gracias a esta institución, gracias a tal, pero cuando ya no ves implementado o realizado algo que pasaste tanto tiempo, frustración total, y también tenemos que lidiar con eso. Sí, 100%, y sin enojarse, ¿eh? Eso es básico. O sea, no cabe eso, es más bien, ok, ¿hiciste bien tu trabajo? Sí, perfecto. Para eso estabas en el proyecto. Porque tampoco es que sea una cuestión de que por una situación de mala onda o mala leche no se implementen las cosas. Lo que estaba detrás de esto que te comento de Flexi, pues era más bien la decisión administrativa de negocio y demás que la empresa tenía enfrente. Exploraron esta cuestión de inteligencia artificial y demás con nosotros, pero al final, aunque se hizo, no se implementó. ¿Por qué? Porque a nivel negocio no convenía. Y ya no se hace. No. Sí, y algo que no estaba dentro de los puntos a abordar, pero creo que es importante ya llegando a este tema, es el trabajo en equipo, porque no me dejarán mentir ni mis compañeros de generación, ni los que estén viendo este video, que cuando eras estudiante o son estudiantes y trabajas en equipo por proyectos, siempre termina una relación mal en alguno de los equipos de todos los proyectos. Pasó cuando hicimos el proyecto de tu clase, me pasó en otras materias, y es esa fractura, porque también algo que yo aprendí después y que yo les dejaría como mensaje es
distinguir entre el trabajo que se hace profesional y tu relación de amistad con las personas. Siento que tal vez pasa más cuando estamos estudiando la carrera, porque pues tus compañeros de trabajo son tus amigos, pero también pasa fuera cuando ya tienes que trabajar con más gente. A mí me pasó que en un proyecto pues hubo muchísima tensión porque había presión de gente que dirige, de gente que lleva el dinero, de mucha gente, ¿no? Y ya cuando se terminó el proyecto se logró, porque se tiene que sacar adelante siempre los proyectos de alguna u otra manera, pero ya la relación quedó totalmente fracturada y otro trabajo en equipo con ellos pues ya no. No sé si tengas algunos consejos, tú que lo vives desde la otra parte y también desde mi punto de vista, para aquellas personas que sí les cuesta muchísimo, porque hay muchos que se adaptan, pero hay otros muchos que no se adaptan y empiezan un conflicto innecesario que le suma peso al proyecto que se tiene que sacar. Sí, mira, yo creo que lo primero en ese sentido es justo estar enterado de que va a suceder. Es como la lluvia. No quieres la lluvia a veces, ¿no? Pero va a llover. 100% seguro, no, pero va a llover. Es decir, está ahí. Es un elemento que está presente. Y no puedes negarlo, no puedes evadirlo. Lo que tienes que hacer es manejarlo. Manejarlo. Entonces, cuando me refiero a esto, me refiero a muchas cosas. Frustración. Tienes que estar enterado, y sería muy bueno que también lo tengas aceptado, pero eso no es garantizado tampoco. O sea, pero por lo menos tienes que estar enterado de que la frustración se va a presentar. Y las fuentes de frustración son infinitas, son infinitas. Esa es una. Número dos. Debes estar preparado a que lo que estaba escrito no está escrito en piedra. Me ha tocado varias veces que empiezas a trabajar algo y cuando ya tienes un avance te dicen, oye, pero también había que considerar esto. ¿Qué haces? Oye, ya trabajé, pero también había que considerar esto. ¿Que sin eso no funciona? No, sin eso no funciona. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Quién sabe por qué no te lo dijo? Pero el caso, la cuestión fría, es que no te lo dije. No estaba esa información. Tienes que estar preparado, o por lo menos enterado, de que esas cosas van a pasar. Nada está escrito en piedra. Para lo que también tienes que estar preparado, por ejemplo, es que el presupuesto nunca alcanza. Jamás alcanza el presupuesto. O sea, puedes tener 100 o 100,000, no te va a alcanzar el presupuesto. El trato con las personas. Tú hablabas del trabajo en equipo. Tienes que estar enterado de que al lado, el tipo que está a tu lado, no eres tú mismo. Entonces, si eres el super mega trabajador, el de al lado no lo es, ¿eh? O si eres el super flojo, el de al lado tampoco es el super flojo. Pero en el equipo tienen que funcionar de tal manera que el proyecto salga. Eso es muy complicado, pero lo tienes que hacer. Te digo, es como la lluvia. La lluvia ahí está, va a suceder, no la puedes evitar. Puedes manejarla, puedes ponerte un paraguas, puedes ponerte una impermeable, puedes ponerte tus botitas para el agua, para no pisar charquitos, o puedes aceptar que te vas a mojar. Y o lo disfrutas o no lo disfrutas. Hay muchos imponderables y esas son otra vez de las cuestiones que muchas veces los ingenieros no están preparados. Es complicado, sí, muy complicado. Qué bueno que sucede en los proyectos de la carrera, porque precisamente a ustedes o a todos nos sucedió en los proyectos de carrera, pero también nos sucede en los proyectos profesionales, en donde ya está de por medio un presupuesto, un dinero, un entregable, una demanda, un contrato, etc. Entonces, tienes que estar preparado para todo, ¿no? Si tú quieres ir como estudiante, ¿no? Digamos, como un estudiante, si quieres ir por la carrera tratando de evitar esto, adelante. Es como evitar la lluvia no saliendo de tu casa. Pero algún día tienes que ir.
a algún lado, ¿no? Y te va a tocar. Es lo mismo, la ingeniería está plagada de eso. Y yo me imagino que todas las profesiones, ahorita pensando en los médicos actualmente con esta situación están trabajando en una incertidumbre, en unas condiciones que no son las adecuadas, pero lo están haciendo. Y ellos están enterados de que va a ser así y lo tienen que sacar. Lo mismo pasa en ingeniería. En ingeniería es lo mismo. Totalmente. Y pues ya saben, chicos, tienen que trabajar con la incertidumbre, saber también comunicarse con las personas dentro de su equipo, también marcar muy bien los líderes, un líder del proyecto, respetar horarios. Recuerden que un recurso, y creo que el más limitado fuera del dinero, siempre es el tiempo, así que hay que organizarse muy bien con respecto a eso. Y pasando a otro punto a abordar, Fer, recordando a estas personas que cuando uno estudia voltea a ver y dice, yo quiero ser como tal profesionista, como tal otra persona que se dedica a ingeniería mecánica, ¿cuáles serían como estos modelos a seguir o personajes célebres o distinguidos que uno admira dentro de ingeniería mecánica, según tu perspectiva? Ah, caray. Pues mira, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, para un mecánico, siempre los que se han dedicado al diseño automotriz son como nuestros ídolos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un Porsche, tenemos a un Ford, tenemos por ahí a... Ah, bueno, ahorita estoy pensando en los hermanos Wright, estoy pensando en Tesla, estoy pensando incluso en Edison, bajo toda la sombra que hay sobre Edison, pero estoy pensando en Edison. Y todas estas personas que son encumbradas históricamente, ¿no? Tienen cosas muy buenas. Pero en la actualidad tenemos un Elon Musk, ese es uno, no sé. Yo te diría, en lo personal, no tengo ídolos actuales. No tengo ídolos actuales. Mis ídolos van más hacia atrás, hacia el pasado. Por ejemplo, yo tengo mucha admiración por Alejandro Magno, desde el punto de vista de liderazgo. Mi personaje histórico favorito es Alejandro Magno. Tengo admiración también por un Napoleón. Tengo también admiración por un Da Vinci, por un Miguel Ángel, que también son cuates de gran creatividad, ¿no? Sí. Es de esos. Pensando, porque actualmente no lo veo. Más bien yo admiro actualmente las acciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Que en mis redes sociales sigo a mucha gente que hace cosas nuevas, innovadoras y demás, y estoy detrás de eso, no tanto de las personas, sino más bien detrás de los hechos. Entonces, si lo puedo manejar así, si puedo manejar así la respuesta a tu pregunta, yo te diría que estoy siempre atento a innovaciones, a desarrollos, a cosas que se hacen en diferentes empresas, que muchas veces son anónimas, de tanta gente que colaboran, acaban siendo un tanto anónimas, pero estoy al pendiente de eso. Tanto como tener héroes detrás de la ingeniería mecánica no es lo mío, ¿eh? No tanto como eso. Y yo siento más admiración por un Carl Sagan, por ejemplo. O sea, uno de mis admirados más actuales es Carl Sagan. Sí. Digo, uno de sus libros, Los Dragones del Edén, me encanta, es uno de mis libros favoritos. Pero así hay varios, ¿no? Que más bien, o por ejemplo, me gusta la ciencia ficción, entonces Asimov es como de mis grandes admirados en ciencia ficción. Pero digamos que alguien así que yo siga detrás de la ingeniería mecánica, no tanto, ¿eh? No ha llegado. No, a lo mejor en un futuro, en algún futuro llega alguien, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si uno es capaz de analizar y pues observar realmente su entorno, y por su entorno me refiero a las personas que están al lado de ti, también los que están cercanos a ti, de todos podemos aprender si tenemos la capacidad de observar y analizar. Eso mucho, también otros, pues los que me ven en YouTube me preguntan, es que ¿qué hago si este profesor no me enseña nada bien y esto y el otro, siempre llegan mensajes así, y yo les digo, de cualquier profesor se puede aprender lo que sea. Si no te agrada tanto su manera de enseñar,
fíjate en cómo se comunica, cómo se para enfrente del salón, cómo viene vestido, algo vas a aprender de cada una de las personas y no te cierres a que nadie, bueno, hay algunas personas que no te aportan nada. Si sabes observar, si sabes analizar y si tienes una mente abierta, de todos, absolutamente todos podemos aprender y pues cada quien tiene sus roles y en su momento también tuvieron sus roles model o modelos a seguir, pero pues está muy bien, Fer. Y un comentario en ese sentido. Yo creo que sí puedes aprender cualquier cosa de todo el mundo. Una cosa que les digo a mis chicos cuando me dicen ese tipo de comentarios, de no, es que es muy mala onda, es que es muy malo, es muy malo, yo les digo, sí, pero de él estás aprendiendo cómo no debes ser tú. Entonces, aprendieron algo de esa persona, ¿no? Yo creo que no hay gente que no te deje nada. Todos te dejan algo. El chiste es tener la madurez, la capacidad de transformarlo en un aprendizaje. Si no, pues acabas enojado, acabas frustrado, acabas con todas estas cuestiones negativas que en realidad no deberían ser. Deberías tener la capacidad para decir, ok, yo no quiero ser así. Eso justo yo lo voy a evitar. Ya es un aprendizaje. totalmente. Así que aprendan cosas de toda la gente que está a su alrededor y también de todas las situaciones que les pasen, porque también retomando eso, muchas veces nos pasan situaciones, circunstancias, problemas que tú te preguntas por qué yo mismo y ya que, quitando un poco de lado la ingeniería o también de la ingeniería y pues uno se cuestiona para qué, pero en lugar de cuestionarse o clavarse tanto en el por qué, mejor dicho, para qué o qué puedo obtener de esto, de cada situación que pase, siempre hay que aprender lo mejor y aplicarlo en tu vida para que no vuelvas a estar en esa situación, en ese contexto o lo que sea que te pase. Y el otro punto, Fer, yo te preguntaría, y esta es como decisión personal, con todo el conocimiento que tienes ahorita, tanto profesional como pues personal, ¿tú volverías a elegir ingeniería mecánica? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Sí, por supuesto. De hecho, yo te diría que si volviera a nacer o si viajara en el tiempo y me viera a mí mismo hace, ¿cuánto? Hace 30 años, 30, 29 años, que fue cuando empezaba a ver qué iba a hacer en la prepa. Yo tengo 43 años. Yo le diría a ese Fernandito, oye, empieza a aprender esto, involúcrate en esto otro, para llegar de mejor manera a lo que es la ingeniería mecánica. Ahora bien, no me quejo, la manera como yo descubrí el mundo de la ingeniería mecánica a través de estos dos grandes profesores que te platicaba, que me formaron, y a través de las experiencias propias en la facultad, yo creo que cambiaría muy pocas cosas. Por supuesto la volveré a elegir porque, te digo, es una manera, me ha dotado de las herramientas para entender muchas cosas que suceden en el mundo. Una de las características que tenemos los ingenieros, pero en algunos es un poco más marcado, es el pensamiento analítico. Eso me lo dio ingeniería. Y créeme que si yo he sido bueno en pocas cosas, es gracias a ese conocimiento analítico, que me lo dio mi carrera. Entonces, aunque no me dedicara a la docencia, sé que en cualquier lugar yo tendría como principal arma la forma de pensar. Totalmente. Y qué bueno que menciones esto, porque a veces uno no valora todo lo que ha aprendido y tal vez se enfoca mucho en lo negativo, pero en cada etapa de nuestra vida, en el caso de Fer, pasó por la licenciatura. Creo que no nos has comentado qué estudiaste en la maestría y qué estudiaste en el doctorado o hacia dónde se fue la investigación. Si quieres, para cerrar esta pequeña plática, pues coméntanos eso, porque de cada una de las etapas se aprende y se refuerza el conocimiento de las etapas anteriores, totalmente. Sí, mira, yo hice un cambio bien fuerte porque mi tesis de licenciatura tuvo que ver con el área de manufactura y materiales. De hecho, la hice en el Instituto de Ciencia e Ingeniería de Materiales, Instituto de Investigaciones en Materiales, perdón. Ahí yo hice mi tesis de licenciatura con el doctor Gabriel Torres Villaseñor. Cuando acabé la tesis,
y me titulé. Era muy complicada la situación porque te comentaba que estábamos en el año de la huelga. Terminé con ese año, entonces era horrible porque en los periódicos salían las ofertas de trabajo para los ingenieros y decía que no sea de la UNAM. Fue muy complicada, entonces yo me dije, ¿sabes qué? En lo que pasa esta situación voy a estudiar la maestría. Yo iba a estudiar maestría relacionada con lo que había sido mi tesis de licenciatura, es decir, manufactura y materiales. Pero un buen amigo me platicó, él estuvo en el laboratorio de robótica, antes era Linda, me parece el laboratorio. Ahora ya tiene otro nombre, creo, pero es donde tenían los proyectos, donde hacen el Robocop. Él fue de los primeros que estuvo ahí hace muchos años. Estamos hablando de hace 23, 24 años. Entonces, ahí estuvo este amigo Jesús y él trabajó con algoritmos genéticos en su proyecto de ahí en ese laboratorio y me platicó lo que se podía hacer con algoritmos genéticos. Me encantó. Total que yo me fui por ese lado, empecé a estudiarle e hice un trabajo tanto en maestría como en doctorado, que esa ya fue mi área, de aplicación de la inteligencia artificial al diseño mecánico. Y de eso fue mi investigación en posgrado. ¿Cómo aplicas inteligencia artificial al diseño de estructuras? Y al final en eso salió mi doctorado y gran parte de lo que hago actualmente tiene mucha relación con eso, ¿no? Tesis de doctorado que dirijo, tesis de maestría, de licenciatura tienen que ver con eso. Proyectos que desarrollamos, les aplicamos este tipo de cuestiones. Es parte de mi formación. Entonces, fue un cambio enorme porque pues yo me iba a dedicar a los fierros y a las máquinas y de repente me dedico a hacer cosas con la computadora y a diseñar. Entonces, no sé, como que primero el cambio fue de química a mecánica, que fue así un cambio brutal, y luego fue mi cambio de materiales y manufactura hacia inteligencia artificial. Se vale, se puede y es muy divertido. Muchas gracias, Fer, por todos estos aprendizajes, todas estas lecciones que tú has tenido en tu vida y ahora nos las compartes, porque así como les mencionábamos durante este episodio que hay que aprender de los demás, pues yo creo que tienen mucho que aprender de Fernando Velázquez, que de verdad yo aprendí muchísimo y de verdad te admiro mucho, Fer. Aprovecho este momento para decirte que te admiro y que fuiste uno de los grandes maestros que tuve durante mis estudios en la Facultad de Ingeniería. Y pues no sé, algún mensaje final que les quieras decir a los alumnos que nos estén viendo, aquellos ingenieros en formación, y también pues si quieres compartirnos algún contacto por si alguien se interesa en contactarte, o si no, pues también omitimos esta parte. Y pues adelante, Fer. No, claro, mira, para los alumnos, a mí me gustaría que cada uno de ellos piense en que todo el trabajo de las asignaturas es el mínimo. ¿A qué me refiero? Un ingeniero que estudia una carrera como mecánica, un alumno que estudia una carrera como mecánica, ingeniería mecánica, debería tener como mínimo de conocimiento o mínimo de formación todo el contenido de su plan de estudios. No estoy diciendo que domine todo, pero lo que sí estoy diciendo es que debe estar en su formación. Pero ese es su mínimo. ¿A qué voy? Sin importar la universidad, aquí estamos hablando de los Pumas, de la UNAM, pero, bueno, no sé si vais a entrevistar a alguien de otras universidades, pero sin importar la universidad, sin importar la institución, no se puede dar la formación total que puede tener cualquier profesionista. ¿Cuáles son las carencias que en general tiene la formación en ingeniería? Las habilidades blandas. Eso en general no se los va a dar una universidad. Las tienen que formar por fuera. Para su mínimo llevarlo un poco más arriba. Otra cosa. El verdadero trabajo o mejor dicho, el trabajo que realmente te deja mucho en tu formación, es el trabajo que realizas en proyectos. No las tareas que haces para la clase, sino los proyectos en los que te involucras.
Entonces, para los alumnos, ese es otro mensaje. Involúcrense en proyectos. Busquen la forma de estar dentro de proyectos. Ahí se aprende muchísimo, muchísimo. Yo creo que es algo que todo estudiante de ingeniería debe buscar. Además de sus asignaturas, formar sus habilidades blandas o las soft skills, que es comunicación, escritura, redacción, comunicación efectiva, todo eso, todo lo que está detrás de las soft skills, pero además colaborar en proyectos. Y te diría por último, eso casi siempre se olvida, recordar que son personas. Es decir, vayan al cine, vayan al teatro, lean buenos libros, vean películas, vean series, vivan, porque para mí es triste que veo de repente alumnos, sobre todo al final del semestre, hiperestresados. Te vi a ti hiperestresada, como alumna. Y dice uno, a ver, espérate, no es para tanto. Hay más detrás, mucho más. ¿Estás harto? Vete a tomar una cerveza con tus amigos. ¿Estás harto? Vete al cine. Oye, es que la tarea, no entregues esa tarea. Aprende lo que implica esa tarea. Apréndelo. Es tu obligación, es tu mínimo, es lo que te digo. Ese es tu mínimo. Entregar la tarea, a veces no vas a poder. Tienes que manejar esa frustración, pero que no se les olvide que son personas. Eso a veces es muy triste. Verlos sufriendo, verlos, pues a veces hasta enfermos, de que el sistema inmune baja, ¿no? Entonces, sí, o sea, dedíquense a las habilidades blandas, dedíquense a desarrollar proyectos y dedíquense a ser personas, por favor. Eso es básico. Lo van a agradecer después, lo van a agradecer, en serio, porque una de las etapas más bonitas de una persona, creo yo, es su tiempo en la universidad. Cuando tienes la oportunidad de estar en la universidad. Es de las etapas más bonitas que puedes tener. Y te la pierdes por solo entrar a clases, ¿no? Creo que por ahí serían los mensajitos. Así es, bueno, yo complementando a esto último, tiene 100% de razón, porque yo la primera etapa, los primeros años de mi carrera, me la viví 100% en la escuela. Después hubo un punto de fractura donde la pasé terrible por los resultados, y ahí fue cuando dije, bueno, pues darle más, ¿no? Y pues todo este esfuerzo, sí, obviamente se vio reflejado en las calificaciones, en todo eso, pero yo ahora veo a mis compañeros de la generación que estudiaron otras carreras y veo tantas experiencias que ellos sumaron a su vida por dejar tantito la escuela a un lado para enfocarse en ellos y distraerse, que a mí me hubiera encantado y que estoy segura que pues muchos pueden aprovechar aún que pueden. Y también si ya están trabajando, no se olviden que tienen vida, que afuera de... No, su trabajo no involucra a toda su persona, pueden hacer 1000 actividades más. Pues yo empecé con mi sueño frustrado de ingeniería mecatrónica, que era tocar el saxofón. Ya ahora me doy los permisos. Claro que si le quitara el tiempo que le dedico al saxofón a otras cosas, pues avanzaría más rápido. Pero ¿para qué avanzar más rápido si lo mejor es como complementar cada una de las etapas de tu vida? Así que muchas gracias nuevamente, Fer. Gracias por todos los mensajes. Y no, te voy a decir que es un gusto, es un gusto. No, muchas gracias, Fer, de verdad. Y este fue el episodio número 2, hablando con Fer Velázquez. No se olviden que va a haber muchos otros capítulos, porque ya sé que tienen interés en otras ingenierías, así que estén al pendiente, sigan la lista de reproducción. Si les gustó este capítulo, no se olviden de dar like, suscribirse, compartir y hacer todas esas cosas que ya saben. Muchas gracias, fue un gusto para Fer y para mí estar con ustedes y nos estamos viendo próximamente. Bye.